Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. Nos dan una función f que está definido en a hacia el intervalo menos 9, menos 1, cerrado en menos 9 y abierto en menos 1. Con regla de correspondencia dice f de x igual a 3 más 4x sobre 3 menos x. La primera de las preguntas que nos debemos responder es encontrar el dominio de la función, después verificar que esta función es inyectiva y finalmente responder si esta función podría ser sobreyectiva, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer ítem. Tenemos que encontrar el dominio de la función, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Recuerden que para encontrar el dominio de una función necesitamos ver su regla de correspondencia. Inicialmente eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde fallaría esta regla de correspondencia? Como 3 menos x está en el denominador, entonces el denominador debería ser diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, y al ser diferente de 0, entonces x debería ser diferente de 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir acá como x menos 3 o 3 menos x. 3 menos x es diferente de 0, entonces x es diferente de 3, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, no solamente es eso lo que debería cumplir, ¿no es cierto? Deberíamos de tener en cuenta también que esta función debería de partir de este conjunto A hacia este intervalo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo podría pensar inicialmente que simplemente al fijarme en la regla de correspondencia, la única restricción que tengo es que x debe ser diferente de 3. Yo podría pensar que el dominio de f sería todos los reales menos el 3 nada más, ¿no es cierto? Pero realmente eso no necesariamente va a ser así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si fuera ese el caso, entonces a cualquier número que nosotros consideremos en este conjunto, cualquier x sub 0 que nosotros consideremos, debería de llevarlo solamente dentro de este intervalo, ¿no es cierto? Si nosotros entonces consideramos este x sub 0 como 0, por ejemplo, 0 sería un número diferente de 3, ¿no es cierto? Entonces yo podría evaluar, si evaluamos en 0, f en 0, ¿qué es lo que ocurre? Tendríamos 3 3 más 4 por 0, vamos a evaluar ahí, ¿no? Sobre 3 menos 0. Esto finalmente, ¿qué nos da, no? Nos va a dar 1 simplemente, ¿no? 1 no pertenece a este conjunto, que sería el conjunto de llegada, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no necesariamente es lo único que tenemos que fijarnos en la regla de correspondencia, ¿no es cierto? Hay que fijarnos también en la restricción que tenemos acá, ¿no? Tenemos que el conjunto de llegada debe estar desde menos 9 hasta menos 1, ¿no? Entonces vamos a considerar eso. Voy a borrar todo esto. Entonces, como el conjunto de llegada es de menos 9 hasta menos 1, cerrado en menos 9, abierto en menos 1, entonces, vamos a colocar acá, entonces tendríamos lo siguiente, que f de x debería estar en este intervalo, ¿no es cierto? Así. Si nosotros reemplazamos el f de x por 3 más 4x sobre 3 menos x, entonces vamos a tener que resolver esta desigualdad, ¿no es cierto? Acá tendríamos 3 más 4x sobre 3 menos x, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos saber dónde está el x, tendríamos que resolver esto, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos esa desigualdad? Podemos hacerlo
de este modo. Como esto acá en realidad acá hay dos desigualdades, ¿no es cierto? Esto es equivalente a decir lo siguiente: esto es que desde menos 9, perdón, que 3 más 4x sobre 3 menos x es mayor que menos 9, y 3 más 4x sobre 3 menos x es menor que menos 1, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Nótese que acá hay un y. Esto es importante, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Si nosotros resolvemos esta desigualdad y luego resolvemos esta otra desigualdad, de esta primera vamos a tener un conjunto solución, llamémosle 1, ¿no? De acá vamos a encontrar otro conjunto solución, llamémosle 2. Como acá hay un y, entonces para encontrar el conjunto solución total debería ser la intersección de estos dos conjuntos soluciones, ¿no es cierto? Entonces en eso consiste resolver esta desigualdad. Es lo que voy a hacer a continuación. Voy a dejar esto indicado mejor acá, como si vamos a colocar esto así. Vamos a trasladar el menos 9 al lado derecho de la desigualdad, quedando 0 del lado izquierdo, y tendríamos 3 más 4x sobre 3 menos x menos 9 pasa como más 9, ¿no es cierto? Y por otro lado acá tenemos, si hacemos algo similar, en este caso pasamos todo a un lado, en este caso sería 3 más 4x sobre 3 menos x, esto más 1 menor que 0, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos, si nosotros agrupamos acá, ¿qué vamos a tener? Así quedaría entonces nuestras fracciones, ¿no es cierto? Este 3 multiplica 9, 27, y acá quedaría menos 9x, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar así. Ya está. Si hacemos las operaciones, entonces ¿qué vamos a obtener? Del otro lado también tenemos otra desigualdad, ¿no es cierto? Acá simplemente el 3 está sumando, multiplicando por acá por 1, me queda 3, menos x con 1, me queda menos x, 3 menos x, que está apareciendo debido a este número, dividido sobre 3 menos x, ¿no es cierto? Entonces hacemos las operaciones y ¿qué tendríamos? Lo que vamos a obtener sería, acá, vamos a colocar acá, esto sería 30 menos 5x, ¿no es cierto? 30 menos 5x sobre 3 menos x. Eso de un lado. Ahora del otro lado, ¿qué nos da? Nos dice que deberíamos tener que esto es 6 más, lo que sería 6 más 3x. Así sería en el numerador, y en el denominador sería 3 menos x, ¿no es cierto? Ahora lo que tocaría, acá todavía podemos simplificar un poco, ¿no es cierto? Podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad, de la primera desigualdad, por ejemplo, por un quinto, ¿no? Si hacemos eso, el sentido de la desigualdad se va a mantener y vamos a tener esto. Así tendríamos, ¿no? Sería 6 menos x dividido sobre 3 menos x. Eso para esta desigualdad, y para la otra podemos multiplicar por un medio a ambos lados, y lo que vamos a, un tercio, y quedaría 2 más x sobre 3 menos x menor que 0, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a resolver esta desigualdad, ¿no? Esto es como si tuviéramos un producto, ¿no es cierto? Solo que hay que considerar que lo que está en el cociente debería ser diferente de 0, y de hecho es diferente de 0 porque ya lo habíamos restringido anteriormente, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver, por ejemplo, esto dibujando nuestra curva de signos por acá y por acá también, ¿no? Y después vamos a hacer la intersección de esas dos soluciones, ¿no? Los puntos críticos que deberíamos considerar acá serían
en este caso sería 3 y acá sería 6, ¿no es cierto? Y por acá tendríamos menos 2 y acá tendríamos 3, ¿no es cierto? Entonces, para dibujar la curva de signos, recuerden, acá tenemos que considerar que en 3 está abierto, ¿no? Acá también está abierto en 3 y en 2 también, ¿no es cierto? Porque esto es una desigualdad estricta, ¿no es cierto? En el segundo caso, ya está, ¿no? Entonces tendríamos algo como esto, ¿no? Ya está. Si quisiéramos dibujarlo, ¿cómo sería, no? Vamos a colocar esto así. Entonces la curva de signos para la primera desigualdad, ¿cómo sería, no? Como acá el producto de los signos para el X nos da positivo, vamos a comenzar por arriba, ¿no? Entonces sería así. Ya está. Entonces acá tenemos que el conjunto solución, lo que nos interesa a nosotros en este caso sería la parte positiva, ¿no es cierto? Acá sería todo esto, ¿no es cierto? Los intervalos que tendríamos que considerar acá, ¿no? Ya está, la unión de esos dos intervalos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Pero por otro lado acá, en la otra desigualdad que necesitamos resolver, vemos que el producto de los coeficientes principales acá me da negativo, entonces tenemos que comenzar nuestra curva de signos por debajo, ¿no es cierto? Entonces si calculamos acá, lo que nos están pidiendo en realidad es la parte negativa, ¿no es cierto? Entonces la parte negativa sería justo acá, lo que está debajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy indicando acá, no? Lo que estoy indicando es que, como ya les había comentado, el conjunto solución 1, en este caso, sería desde menos infinito hasta 6, perdón, hasta 3 abierto, unido con desde 6 hasta más infinito, y el conjunto solución 2 sería, aunque sería igual eso, sería desde menos infinito hasta menos 2 abierto en este caso, unido con desde 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a colocar esto por acá, así. Vamos a colocar esto acá para que se vea. Ya está, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no es cierto? Ahora el conjunto solución sería simplemente la intersección. Vamos a colocar conjunto solución, sería la intersección del conjunto solución 1 con el conjunto solución 2, ¿no? Si nosotros no visualizamos ahí la solución, lo que podemos hacer es dibujar esto en la recta, ¿no? ¿Cómo lo dibujamos, no? Podemos dibujar todo esto en la recta para obtener lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sería esto así? Vamos a colocar acá, vamos a colocar todos los puntos, ¿no? Acá estaría el menos 2, digamos, por acá estaría el 3 y por acá estaría el 6, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, en el primer caso vamos a dibujar el conjunto solución en el primer caso sería, vamos a dibujarlo por acá, más o menos por acá, ¿no? Entonces acá vendría, perdón, desde menos infinito hasta menos 3, acá sería, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces iría así, ¿no es cierto? Ya está, la primera parte, que es este intervalo, ¿no? Después voy a dibujar este otro intervalo, ¿no? Ahora, para indicar que es abierto ahí, vamos a colocar acá
bolita y ya está. Y por acá vamos a dibujar así. Ya está. Entonces sería todo este intervalo, ¿no es cierto? Todo esto es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Entonces ahora esto sería para la primera parte, ¿no? Vamos a pintar esa parte. Sería esto, ¿no? Ahora el otro conjunto, ¿cómo sería? Vamos a ver que el otro conjunto, el conjunto solución 2 en este caso, sería simplemente desde menos infinito hasta menos 2, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo por acá. Vamos a colocar esto así. Así sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aparece acá? Esto está abierto en menos 2, ¿no es cierto? Ya está. Y después, desde 3 hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia más infinito. Entonces vamos a colocar esto. Sería más o menos, vamos a dibujar esto así. Ahí sería, ¿no es cierto? Vamos a dibujar esto así. Si nosotros nos fijamos, sería toda esta parte, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos la intersección, fácilmente se puede observar que la intersección, o sea, el conjunto solución que estábamos buscando, sería desde menos infinito hasta menos 2, abierto acá en menos 2, unido con desde 6, cerrado acá en 6, hasta más infinito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces este conjunto solución justo sería el dominio de nuestra función, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar dominio de f va a ser igual a desde menos infinito hasta menos 2, vamos a colocar así, ¿no? Y desde 6 hasta más infinito, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Eso respondería la primera parte, ¿no es cierto? Ya está. Ahora para la parte B, recuerden que en la parte B nos piden verificar que f es inyectiva, ¿no? ¿Cómo resolveríamos? Acá vamos a colocar acá la parte B sería, supongamos, ¿no? Vamos a colocar sean x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, ¿no? Dominio de f, tales que cumplen lo siguiente, que f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Vamos a partir de ahí, y para que una función sea inyectiva, recuerden que deberíamos de llegar a la conclusión de que tanto x1 como x2 son lo mismo, ¿no es cierto? Son iguales, ¿no? Entonces, como se tiene esta igualdad, entonces recuerden que la regla de correspondencia era 3 más 4x1, en este caso si yo calculo en f de x1 dividido, vamos a colocar acá, dividido sobre 3 menos x sub 1, y esto es igual a 3 más 4x sub 2. Nuevamente acá dividimos sobre 3 menos x sub 2, ¿no es cierto? Entonces acá, de acá, ¿qué decimos? Pasamos nosotros a multiplicar, vamos a colocar esto así. Entonces, ¿qué sigue, no? Sigue, si multiplicamos
3 menos 2, perdón, 3 menos x sub 2 pasa a multiplicar y 3 menos x sub 1 pasa a multiplicar también al otro lado, al lado opuesto. En este caso lo que nos va a quedar es lo siguiente, así quedaría, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si nosotros acá hacemos las operaciones, sería 3 por 3 nos da 9, menos acá el 3 es el que está multiplicando primero a 3 y luego a menos x sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Tendríamos menos 3 por x sub 2. Ahora quien va a multiplicar va a ser 4x sub 1, va a multiplicar a 3 y a menos x sub 2, ¿no? Si hacemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, acá sería más 12x sub 1 menos 4 veces x sub 1 por x sub 2, así quedaría, ¿no es cierto? Entonces vamos a mover esto un poco y así, ¿no? Del mismo modo, si nosotros realizamos las operaciones del lado derecho, que tendríamos 9 más 12 x sub 2, después que sería menos 3 veces x sub 1 y luego acá menos 4 veces x sub 1 por x sub 2, así quedaría, ¿no es cierto? Si nosotros simplificamos acá, este 9 que está del lado izquierdo se resta con este 9 que está del lado derecho. Acá hay un 4x sub 2, perdón, 4x1 por x sub 2 se va a cancelar con este de acá. ¿Qué más vamos a tener? Luego hay que trasladar este x sub 2 que está restando, 3x sub 2 que está restando, pasa al otro lado sumando, y este 3x1 que está restando pasa al otro lado sumando también, ¿no? Finalmente, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener, nos quedaría 15x sub 1 de un lado y del otro lado tendría 15x sub 2, ¿no es cierto? Porque acá se está sumando con este 3 y acá también se está sumando con este 3, x sub 2, 3x sub 1, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué vamos a tener? Que x sub 1 es igual a x sub 2, ¿no? ¿Qué significa? Que si tenemos que las imágenes de x1 y x2 son iguales, entonces x1 es igual a x sub 2, ¿no? Por lo tanto, decimos que f es inyectiva, ¿no es cierto? Finalmente llegamos a la última parte de este ejercicio. Nos pide verificar o nos pregunta si f es sobreyectiva, ¿no? Para poder responder esto, nosotros tendríamos que ver qué valores están permitidos para esta f de x cuando estamos acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver es que si y es igual a f de x, ¿no? Los valores permitidos para y, ¿cómo podríamos averiguar eso, no? Lo que podemos hacer es despejar x en términos de y ver qué valores podría ser asignado para y, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Vamos a ver lo que les estoy comentando, cómo sería, ¿no? El ítem C nos dice que si vamos a colocar acá como y es igual a f de x, que sería en este caso 3 más 4x sobre 3 menos x, así sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? De acá, si nosotros multiplicamos, tendríamos 3y menos 3, perdón, menos, acá sería y por x, ya está, y esto sería igual a 3 más 4x, ¿no es cierto? Entonces vamos a trasladar las x a un lado y los números al otro lado, teniendo en cuenta que queremos despejar el x, ¿no es cierto? Entonces tendríamos del lado izquierdo, nos queda 3y, este 3 que está
sumando pasa restando al lado izquierdo, entonces tendríamos 3 por acá. Esto es igual a, acá vamos a trasladar este término que está restando, vamos a pasarlo sumando al otro lado, y como sería, no quedaría yx más 4x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sería 3 por y menos 1. Esto es igual a, acá tendríamos, factorizando sería y más 4 multiplicado por x, ¿no es cierto? Si pasamos luego a dividir este término, lo pasamos a dividir al otro lado, ya tendríamos despejado el x, ¿no es cierto? En este caso el x que nos va a dar, x va a ser igual a 3 por y menos 1 dividido sobre y más 4, ¿no es cierto? Ahora, esto estamos haciendo siempre y cuando lo que tengamos acá sea diferente de 0, ¿no es cierto? Así podemos despejar el x, ¿no es cierto? Ahora, si fuera ese el caso, quiere decir que y debería ser diferente de menos 4, ¿no es cierto? Ahora, y se supone que nuestra función, como más arriba lo tenemos, está dentro de este intervalo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese intervalo está menos 4, ¿no es cierto? Menos 4, acá vamos a colocar, y debería ser diferente de menos 4, que pertenece al intervalo desde menos 9 hasta menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que si y fuera ese valor, si y asumiría ese valor, nosotros no podríamos encontrar el x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si tenemos esto, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa? Que menos 4 pertenece, vamos a colocar acá, y está, ¿no? Pertenece a este intervalo, y en menos 4 no pertenece al rango de f, ¿no es cierto? Porque si estaría en el rango, entonces podríamos encontrar el x en que pueda llevarlo en menos 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Entonces, esto significa que f no es sobreyectiva. De este modo terminaríamos esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces, vean, noten acá que estamos viendo la posibilidad de poder encontrar, al hacer esto, al resolver esto, al igualar el y a toda esta expresión y despejar x en términos de y, lo que estamos intentando hacer es lo siguiente, ¿no? Que si tenemos nuestra función, ¿no? El dominio de esta función, ¿no? Hacia este intervalo desde menos 9 hasta menos 1, entonces lo que estoy haciendo, lo que estoy intentando hacer es darme un y cualquiera que esté en este intervalo y encontrar el x que lleve hacia ese y vía la regla de correspondencia, ¿no es cierto? Es lo que se intenta hacer acá, ¿no? Al momento de querer encontrar el x vía esa regla de correspondencia, lo que nosotros encontramos que x debe tener esta forma, ¿no? Entonces, al momento de revisar la forma que debería tener el x, vemos que en el denominador está y más 4, ¿no? Es por eso que y debería ser diferente de menos 4, ¿no? Entonces, como menos 4 está en este intervalo, no estamos cubriendo con todo el intervalo, ¿no es cierto? Hay un punto
que no pertenece, que pertenece al intervalo, pero que no estaría en el rango de nuestra función, ¿no? Es por eso que la función no es sobreyectiva, ¿no? Y con esto terminaríamos este ejercicio. Continuamos entonces en el siguiente video.